como decía mi esposa, uno no se cansa en estar en la presencia de Dios, porque es ahí donde encontramos el refrigerio, donde encontramos la fortaleza, donde encontramos a un Dios que nos ama y que nos ayuda en nuestras situaciones personales. Amén. ¿Cuántos están con gozo de saber que Dios nos ama? Amén. Somos sus hijos, somos su pueblo, y qué bueno es eso, saber que Dios tiene un gran amor por sus hijos. Quiero invitarle en esta noche a abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Quiero compartir esta palabra que el Señor me dio esta madrugada y que pueda realmente llevarnos a reflexionar y anhelar más del Señor, amén, a poder tener la plenitud de su presencia, a poder realmente vivir en la presencia de Dios, ¿no? Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, ¿no? Y podía haber algo, ¿no? Vivimos hoy cosas que la Biblia nos advierte que iban a ocurrir. El desvanecimiento de la fe, del amor, la confusión, la violencia, la pérdida de valores en la sociedad, la pérdida de valores bíblicos. Pero sabemos que hay un pueblo que Dios se puso aquí en la tierra para que podamos ser luz y para que podamos ser sal, amén. Y ese pueblo es usted y yo, somos el pueblo de Dios, amén, para anunciar las virtudes del Señor. Vamos a leer esta palabra, una palabra que el Señor le da a la iglesia de la Odisea, una iglesia que el Señor examinó, ¿no? Como Dios nos examina, dice que Dios pesa los corazones, pero vamos a poder sacar una enseñanza muy provechosa, porque vamos a ver tres tipos de personas y quizás podemos ahí vernos nosotros dónde estamos parados y anhelar poder estar cada vez más en una comunión más profunda con el Señor. Vamos a ver personas que están en la frialdad, que no conocen a Dios, personas que están en la tibieza, que conocen la palabra de Dios, conocen las cosas de Dios, pero viven como si no conocieran a Dios. Y vamos a ver también personas que están llenas del fuego de Dios, llenas del Espíritu de Dios, que dan fruto, que manifiestan el amor a Cristo de diversas maneras. Por eso le invito a que me acompañe a leer juntos. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3:14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta palabra que tú me has dado para mi corazón, para la iglesia, Señor, sea una palabra que nos edifique, que nos lleve, Señor, a encendernos cada día más en el Espíritu y a tener una comunión profunda, Señor, como nunca antes. Señor, necesitamos que tú nos hables en esta noche y que tú nos lleves a comprender lo que tú quieres para cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Como les decía, Jesús hablando a la iglesia, hablando al mensajero, al ángel de la iglesia, que era el pastor de la iglesia, y podemos ver algo, tres tipos de personas, como le decía, ¿no? Como dice el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Hay tres tipos de personas, ¿no? Y una de las personas son los fríos, ¿no? Cuando habla de los fríos, habla de las personas que no conocen a Dios,
aquellos que no tienen el conocimiento de que Dios es real, que Dios está vivo, que Dios los ama, que Dios los está buscando, que Dios los persigue con amor y con misericordia y con cuerdas de amor los quiere traer. Pero son esas personas que no conocen a Dios, que no tienen comunión con Dios, que no conocen la palabra, ni entienden realmente lo que Dios quiere para sus vidas. Son las personas que están perdidas, son las personas que están encadenadas por el pecado, son las personas que viven en dolor, en quebrantamiento y en ruina, y no es el deseo de Dios que las personas vivan de esta manera. Por eso podemos ver que las personas frías, cuando el Señor habla acá, ojalá fuese frío o caliente, está hablando de personas que no conocen, no tienen el conocimiento de Dios. Pero acompáñeme a Romanos capítulo 3, versículo 9, Romanos capítulo 3, versículo 9, que es donde nosotros podemos ver lo que dice la palabra de las personas que no entienden, no saben que Dios es real, que Dios no es una religión, que Dios no es un mito, que Dios realmente creó el cielo, la tierra, todo lo que habita, el hombre, la mujer, las plantas, la tierra, todo. Él es el creador, Él es el todopoderoso, Él es el Dios soberano, pero no lo conocen. Y la Biblia dice que esas personas están en este estado. Acompáñame a Romanos capítulo 3, versículo 9, si usted lo tiene por ahí, dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así está la gente sin Dios. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspices hay dentro de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Podemos ver que estas son las personas que no conocen al Señor, que no tienen temor de Dios. El temor de Dios no es el miedo a Dios, sino es un respeto, un temor reverente. Cuando conocemos lo bueno y lo que Dios dice, anhelamos querer hacer lo que Dios nos manda, sabiendo que hay beneficios cuando obedecemos a Dios y hay consecuencias cuando desobedecemos a Dios. Por eso es importante entender que aquí el Señor le está hablando a la iglesia, que quiere una iglesia que viva en el avivamiento, que viva en una búsqueda profunda de Dios, que viva en un despertar espiritual continuo, de gloria en gloria, de poder en poder. Eso es lo que Dios desea, que nosotros seamos llenos del Espíritu, que nosotros vivamos en ese bautismo de fuego, que tengamos esa relación con Dios tan profunda, que podamos vivir en paz en medio de las circunstancias, que podamos tener confianza cuando las cosas están complicadas, que Dios está con nosotros, que podamos manifestar el amor de Cristo a través de las obras. Eso es lo que Dios quiere, una iglesia que esté encendida. Pero aquí vemos aquellos que son fríos, son aquellos que, como nosotros cuando nos conocíamos al Señor, dice Efesios capítulo 2, versículo 2, que estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, ¿no? Vivíamos como los demás vivían, sin el conocimiento de Dios, sin la revelación de la palabra. Por eso Dios ama a la gente y Dios quiere traerla al conocimiento de la verdad. Por eso quizás en esta noche tú has venido por primera vez o dices: no, yo no conozco a Dios. Dios quiere que los conozcamos. Cuando nos volvemos a Él, Él se vuelve a nosotros. Cuando lo buscamos, lo encontramos. Cuando realmente tenemos hambre y sed de justicia, Dios nos va a saciar. Por eso Dios es el que está buscando a todos aquellos que están en esa frialdad, sin el conocimiento de Dios. Viven a su manera, pero necesitan conocer que Dios quiere una vida diferente para cada uno de ellos y una vida realmente de reverencia a Él y de bendición de Dios para sus vidas y para sus corazones. Efesios también 4:17 habla de la condición de las personas que están frías, que no conocen a Dios, cómo está su mente, cómo está su corazón. Acompáñeme ahí a Efesios capítulo 4, versículo 17. Así está la mente de las personas que no conocen a Dios.
Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y escuche, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así está la gente que no conoce a Dios, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, ignoran que Dios es real, ignoran que Dios estableció su palabra para que vivamos quieta y reposadamente, y están endurecidos en su corazón. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, está buscando que se arrepientan. Dios, a través de su Espíritu Santo, es el que convence a las personas a venir a los pies de Cristo. Esas son las personas que no conocen a Dios. Quizás tú no conoces a Dios en esta noche. Bueno, esta es la noche que lo conozcas, que abras tu corazón, que le pidas a Jesús que entre en tu vida y que Él te dé todo lo que estás necesitando, porque Él es el que llena todos nuestros vacíos. Las cosas externas nunca van a llenar los vacíos del hombre, pero sí Cristo, porque el Señor nos creó para tener comunión con Él, para tener amistad con Él, para tener relación con Él. Por eso cuando volvemos a la amistad con Dios tenemos paz. Por eso cuando tenemos relación con Dios podemos vivir felices y podemos vivir confiados que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Esos son los fríos, los que no conocen a Dios, los que no tienen el Espíritu Santo, los que están muertos en delitos y pecados, los que están cegados y bajo el dominio de Satanás, porque Jesús dijo: el mundo está bajo el dominio del maligno. Cuando nosotros recibimos a Cristo y abandonamos el pecado, nos trasladamos al reino de su Hijo amado, nos trasladamos al reino de Cristo. Pero mientras estamos lejos de Dios, estamos cegados, estamos bajo el dominio de Satanás y estamos bajo el yugo de la esclavitud del pecado, y no nos podemos salir, porque solo Cristo nos puede libertar de las cadenas del pecado. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Amén. Damos gracias al Señor por el sacrificio de Cristo. Las personas que son frías están llenas de quizás de dolor, de angustia, de resentimiento, se quejan contra Dios, se rebelan contra Dios, pero Dios los ama y Dios los está buscando para que puedan encontrar realmente la paz en su corazón y una vida diferente. Amén. Viven en deleites, viven en placeres, lejos de Dios, amando la vanagloria de este mundo, y muchos se están rebelando con Dios. Pero esos son los fríos. El Señor le decía a la iglesia: ojalá fueras frío o caliente. ¿Por qué? Porque el frío tiene la oportunidad de encenderse, tiene la oportunidad de ser avivado por Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay un corazón que le busca, Dios se manifiesta. Cuando hay arrepentimiento, Dios restaura. Cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Por eso el Señor estaba hablando a la iglesia de Laodicea, le decía: ojalá fueres frío, porque Dios, de alguna manera, nosotros estábamos en ese estado en un tiempo, pero el Señor nos trajo a su presencia, amén, y nos quitó el velo. Dice la Biblia: cuando se conviertan, el velo se le ha quitado, amén. ¿Cuánto dan gracias a Dios porque se nos cayó el velo? Amén. Desde que conocimos a Cristo, conocimos la verdad, y la verdad nos hizo libre del temor, nos hizo libre de la inseguridad, nos hizo libre de tantas traumas y tantas cosas, porque tenemos al Señor como nuestro Padre. Él nos ama, tenemos seguridad, Él nos ha dado fe para conquistar, para avanzar. Por eso agradecemos al Señor por su misericordia, porque estábamos en ese estado como está mucha gente, pero hoy, gracias al Señor, pudimos venir a Cristo Jesús y a seguir sus pisadas. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Después estaba hablando del otro tipo de personas, los tibios. Los tibios son personas que conocen a Dios, que conocen la palabra de Dios, que tienen el conocimiento intelectual, pero han perdido su relación. Su relación se interrumpió por el pecado. Su relación se interrumpió por una vida licenciosa o una vida de alguna manera a dos puntas, ¿no? Sabemos que la Biblia dice que sin santidad nadie va a ver a Dios, y el Señor demanda de sus hijos la santidad, el amor, la pureza, la misericordia, la bondad, la templanza. Vemos que el Señor va a levantar a una iglesia sin mancha y sin arruga, pero los tibios
conocen la palabra y ven la santidad como legalismo. Y la santidad es un requisito de los hijos de Dios. La santidad viene por escuchar la palabra de Dios, practicarla, y la obra del Espíritu Santo nos ayuda a cambiar nuestros hábitos. Pero cuando hay un deseo, un reconocimiento, un arrepentimiento, cuando hay una evaluación personal, podemos decirle: Señor, yo necesito cambiar en esto. Pero los tibios no tienen autoevaluación. Son como los fariseos o los escribas que conocen pero no practican. Los tibios son los que de labios honran a Dios, pero su mente y sus acciones no tienen nada que ver con Dios. Son personas que conocen pero no hacen, ¿no? Son personas que juzgan a otros pero no ven sus propios pecados. Amén. Usted va a ver, las personas tibias tienen la facilidad de juzgar a todos, pero ellos no reconocen sus pecados y se burlan de Dios porque hablan muy lindo de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Este tipo de personas al Señor le trae un malestar en él, ¿no? Le trae como una repugnancia. Por eso dice la palabra: mejor que fueras frío, porque te podés encender, o caliente, porque podemos estar avivados, pero los tibios, dice el Señor, los va a vomitar de su boca. Por eso es importante que si nosotros hallamos algo de tibieza, salgamos de ese estado y buscamos entrar en un avivamiento. Amén. Busquemos entrar en una búsqueda más profunda, en una consagración, en una determinación de abandonar lo que Dios le ofende. Porque si no determinamos, seguiremos en la tibieza, y en la tibieza hay mediocridad, en la tibieza no tenemos un avance, en la tibieza estamos en nuestra naturaleza humana y no andamos en el espíritu, sino andamos en la carne, o andamos en la niñez espiritual sin comprender nada de las cosas de Dios. Solamente la mente, el intelecto tiene conocimiento, pero no hay frutos, no hay pruebas de mi relación con Dios. Esos son los tibios, y ese sería el segmento de personas más peligroso, ¿no? Porque dice que el Señor le cae mal este tipo de personas, ¿no? No buscan un crecimiento espiritual. Así que no le interesa aprender la palabra, no le interesa desarrollar su ministerio, no le interesa ganar almas, no le interesa colaborar en la extensión del reino, porque son tibios, tienen una mediocridad espiritual donde siempre están luchando con los mismos problemas, siempre están golpeándose con la misma piedra. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero arrepentimiento, ¿no? Sabemos que el espíritu más resistente es el espíritu de religiosidad. Es aquel que tenían, como le decía hace un minuto, los religiosos del tiempo de Jesús. Conocían las Escrituras, ayunaban 2 veces por semana, diezmaban, conocían 400 leyes ceremoniales, eran catedráticos. Pero Jesús le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son hipócritas, ustedes son una generación de víbora. Le estaba hablando a los tibios. Por eso es importante, hermano, que busquemos ser llenos del Espíritu. Es importante que busquemos la santidad, que busquemos agradarle a Dios, que le pidamos al Señor que nos ayude a vencer hábitos que todavía están arraigados, y saber que el Señor nos ha dejado su palabra para iluminar nuestro entendimiento. Amén. Los tibios se caracteriza por la incredulidad, por la falta de fe, no tienen autocrítica. Usted va a encontrar una persona tibia y la persona no va a ver ningún error en él, pero sí lo va a ver en los demás. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano, a, si estamos en este estado, salir urgentemente, porque realmente no le agrada a Dios la tibieza. Por eso Dios dice: mejor que seas frío o que seas caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca. Los tibios se burlan de Dios, juegan con las cosas de Dios. Uno puede ver en este tiempo cuánta gente que juega con Dios, se burla de Dios. Pero dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre va a segar. Por eso no debemos jugar con las cosas de Dios. No debemos jugar a que soy cristiano dentro de la iglesia y fuera de la iglesia me voy a lugares que realmente Cristo no entra conmigo. Tengo acciones que realmente no glorifican a Dios
y realmente necesitamos examinarnos. Los tibios son carnales, son personas problemáticas que generan conflictos, que generan división, cuento, chisme, que provocan un dolor en el cuerpo de Cristo, ¿no? Son niños espirituales, pasan años escuchando la Biblia, pero en los hechos no se ve el cambio, no se ve el fruto, porque es necesario decidir también salir de la tibieza para entrar en el avivamiento. Amén. Los tibios también son insensibles a la palabra de Dios. Escuchan, pero no asimilan. Como una persona bulímica, como una persona anoréxica que se alimenta y luego larga todo. Bueno, así una persona tibia puede escuchar por años la palabra, pero al no tener arrepentimiento, al no tener convicción de pecado, al tener el espíritu religiosidad, no tienen el arrepentimiento para hallar realmente el cambio. Pero si hay ese arrepentimiento, hay cambio y Dios comienza a soplar con avivamiento y Dios comienza a traer un despertar espiritual, un compromiso, una entrega, una vida que da testimonio con buenas obras y con buenos frutos de que esa persona tiene relación con Dios. ¿Y cómo uno se da cuenta cuando una persona tiene relación con Dios? Primero tiene amor. El amor caracteriza al Hijo de Dios. El amor no daña, no lastima. El amor no discrimina. El amor no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo. Podemos ver que la característica de un cristiano que está lleno del Espíritu es el amor. Tiene paz, imparte paz, une a las personas, no las divide. Tiene benignidad, es una persona buena. Es una persona de buen corazón, no maquina iniquidad, no está maquinando maldad, ni está viendo cómo puede, perjudicar a alguien. Una persona llena del Espíritu tiene mansedumbre, es una persona que tiene el control de su cuerpo, de sus emociones. Es una persona mansa, es una persona humilde, una persona llena del Espíritu Santo tiene el gozo. Usted ve sus ojos porque brillan del gozo. Usted ve su rostro, resplandece porque cuando habla, bendice. Cuando habla, restaura. Cuando habla, levanta. Cuando habla, edifica. Es una persona que está llena del Espíritu Santo. Pero lo contrario, una persona tibia es una persona que genera conflictos. Es una persona que realmente daña el cuerpo de Cristo. Fíjese, acompáñeme a Hebreos capítulo 10, versículo 26. Fíjese lo que dice la palabra de estas personas que están en tibieza y que dicen, bueno, estamos en un nuevo tiempo, no seamos legalistas, tampoco la exageración. Saben que es un espíritu que se está moviendo en este tiempo, ¿no? Soy cristiano dentro de la iglesia, pero afuera, si me tengo que agarrar los bollos, me agarro. Si tengo que ir a un lugar nocturno voy, y si canto canciones mundanas no hay problema, y un montón de cosas que no tienen que ver con un cristiano verdadero. Es una liviandad que se está instalando por diferentes tipos de enseñanzas, pero sabemos que la Biblia exige santidad para el pueblo de Dios. ¿Cuántos pueden entender esto? Sin santidad no tendremos la comunión con Dios, porque el pecado interrumpe la comunión con Dios. El problema es cuando tenemos el conocimiento de la verdad y lo seguimos practicando como si no pasa nada. Entendemos que el odio y el rencor es un pecado que nos enferma y no perdonamos. Entendemos quizás que el adulterio o salir con la esposa de alguien que está casado, con el esposo de alguien que está casada, es un adulterio y es un pecado, y lo hacemos igual. Ese es el problema cuando tenemos el conocimiento y practicamos el pecado. Hacemos de una práctica, se va cauterizando la mente, y ese es un problema porque vemos como que está todo bien. Que el Señor nos ayude. Fíjese lo que dice la palabra, aquellos que viven con esta libertad, que dicen no pasa nada y toman la gracia de Dios como un libertinaje. ¿Vio? Total. Podés ser cristiano, pero podés hacer cualquiera afuera. Eso es lo que dice este tipo de enseñanza, pero no lo que dice la Biblia. Fíjese lo que dice la Biblia de aquellos que conocen la palabra y siguen embarrando en el pecado como cuando no conocíamos al Señor. ¿Cuántos recuerdan cuando no conocíamos al Señor? Vivíamos en la mentira, en los pecados sexuales, fuera del matrimonio,
vivíamos en un montón de cosas que eran totalmente ajenas a la vida de Dios, por la ignorancia de Dios, por la dureza de nuestro corazón, por la rebeldía y porque estábamos bajo el dominio de Satanás. Ahora, cuando venimos a Cristo, necesitamos mirar el modelo que es Jesucristo. Dice que Él caminó, fue 100% hombre y 100% Dios, y no se halló pecado en Él, ni engaño en su boca. Entonces, Él es nuestro ejemplo a seguir, y tenemos que seguir las pisadas. Y decimos que lo seguimos, tenemos que andar como Él anduvo. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué haría Jesús con esta situación? A veces cuando decimos, ¿cómo reacciono? ¿Cómo actúo? ¿Qué haría Jesús? Y ahí nos vamos a tener respuesta. Fíjese lo que dice Hebreos 10:26. ¿Lo tiene por ahí? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que conoce la Biblia, pero lo hace, total, no pasa nada. Total, estamos en la gracia. Total, Dios me perdona. Cuidado, no juguemos con la gracia. No juguemos con la gracia. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y escuche esto: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. Eso es lo que era el Antiguo Testamento. Pero escuche el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificada? Y escuche, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez digo, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Los tibios también pueden caer en el sector de personas que ministraron en la iglesia, que predicaron, que enseñaron, que cantaron, que echaron fuera demonios, pero dice que el Señor le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque fueron tibios, porque había iniquidad, porque había maldad, porque había perversión, porque había lujuria, porque había un desenfreno total. Entonces necesitamos entender que este es un examen que Dios nos hace y le hace a la iglesia de la Odisea. Le dice, es preferible que sea frío porque te podés encender, o caliente porque te podés encender más. Pero si somos tibios, tenemos un gran problema. Tenemos que escapar de la tibieza, escapar de la superficialidad y ser personas realmente consagradas a Dios. Personas que han decidido abandonar el pecado. Personas que han decidido abandonar la mentira, el engaño, el hurto, la coima y tantas otras cosas que sabemos que son hábitos del viejo hombre. Pero muchos, teniendo el conocimiento de la verdad, hoy practican esos mismos pecados. Y dicen, total, no hay problema, estamos en la gracia. Hermano, dice la Biblia que no recibamos la gracia en vano, sino sepamos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Que Dios es amor, pero Dios es justo, cada uno pagará conforme a sus obras. Por eso necesitamos pasar a los encendidos, a los avivados. La canción que leíamos hoy, aviva, Señor, aviva el fuego, aviva tu espíritu. Por eso necesitamos ser personas, diga conmigo, encendidas, llenas del Espíritu, que andemos en el Espíritu y que obremos como espirituales, porque el espiritual entiende las cosas espirituales. El carnal obra en la carne, en el pleito, en la contienda, en la disensión, en la hechicería, en las orgías, en los pecados sexuales, en la mentira. El carnal no tiene nada de espiritual, sino que vive en el espíritu humano y absorbe el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? ¿Cuál es el pensamiento de la gente que no conoce a Dios? Está todo bien, total, no hay problema, una mancha más al tigre, pero no así la persona espiritual que sabe que sobre todo lo que hagamos vamos a ser juzgados por Dios. Todos tendremos que estar bajo el tribunal de Cristo. Todos tendremos que dar cuenta de lo que hicimos en la tierra, si le servimos, si obramos con misericordia, si aprovechamos bien el tiempo, o si vivimos una tibieza eterna, años en la iglesia sin dar ni un pequeño brote ni un pequeño fruto. Que el Señor nos ayude a poder ser llenos del Espíritu. Busque conmigo ahí
Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1 nos habla de que necesitamos ser encendidos por el Espíritu de Dios. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay realmente un autoexamen, es ahí cuando nosotros podemos salir y avanzar a poder entrar en un avivamiento. Amén. Dios quiere, hermano, una iglesia llena del Espíritu. Cuando los apóstoles estaban en el aposento alto, fueron llenos del Espíritu y se esparcieron, trabajaron, tenían comunión, compartían unos con otros, la gente era añadida, todos servían con amor y con sencillez de corazón. Había un despertar. Es todo lo contrario a la tibieza. La tibieza es la parálisis, la tibieza es la quietud, la tibieza es la mediocridad. Eso es lo que Dios no quiere para nosotros ni para la iglesia. Dios quiere una iglesia que realmente viva en su presencia. Estábamos disfrutando hace un tiempo la presencia de Dios. Gloria a Dios. Esa presencia de Dios nos va a llevar a más presencia porque vamos a querer más. Y más gloria tenemos, más gloria vamos a querer. Y eso es glorioso. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese lo que dice 2 Timoteo 1, 6. Fíjese. Y el Señor estaba hablando a la iglesia que prefiere que sea frío o caliente. Fíjese lo que dice 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. ¿Qué tenemos que hacer? Eso se tiene que avivar. Amén. ¿Cómo nos avivamos en el Espíritu? ¿Cómo podemos ser encendidos en el Espíritu? Primeramente, teniendo un corazón humilde para reconocer nuestros errores. También abandonar cosas que sabemos que contristan al Espíritu Santo. Leíamos en hebreo que hacen afrenta al Espíritu de Dios. Es como contristan al Espíritu Santo, porque el pecado entristece el Espíritu. Por eso después viene la amargura, viene la chatura espiritual, la falta de leer la palabra, la falta de orar, la falta de servir, la falta de ganar alma, porque viene la chatura espiritual, porque dice que cuando no confesamos nuestros pecados, no podemos avanzar, no podemos entrar en el avivamiento. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios y nos apartamos de las cosas malas, vamos a hallar misericordia, vamos a avanzar y vamos a ser encendidos por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante reconocer y alimentar el espíritu. Amén. Alimentar el alma. Para entrar en el avivamiento, ¿cómo alimentamos nuestra alma? Necesitamos oír palabra de Dios, aprender la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Necesitamos tener diálogo con Dios diario, en todo momento, una comunión con Dios y con el Espíritu de Dios. Entonces, y servir al Señor, testificar, eso nos va a llevar al avivamiento. Cuando damos, vamos a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Si usted imparte sanidad, va a recibir sanidad. Si usted imparte del Espíritu, va a recibir del Espíritu. Si usted da, va a recibir. Pero cuando estamos estancados, ¿qué pasa? Cuando el agua está estancada, empieza a tener como un mal olor. Tenemos que salir de este estancamiento y procurar avivar el fuego del don que hay en nosotros. Amén. Y decir, Señor, yo necesito, si estamos fríos, encendernos. Si estamos tibios, encendernos más. Y si estamos avivarnos más. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Fíjese lo que dice. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mano. Porque no nos ha dado Dios de espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los que tienen temor de Dios y respetan a los hombres y a las mujeres de Dios. Tienen un respeto por los ungidos. Son personas que tienen un buen espíritu para contribuir en el avance de la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estas son personas llenas del Espíritu Santo. Amén. Buscan agradar al Señor. La evidencia de sus hechos y de sus acciones es notoria, porque usted ve en sus obras que tiene relación con Dios, porque no alcanza con hablar en lenguas, no alcanza con conocer la palabra, no alcanza con congregarme y estudiar la Biblia.
los hechos marcan nuestro amor a Cristo. Amén. Nuestras acciones marcan cuánto yo amo a Cristo, cuánto he entregado mi corazón a Él, cuán dispuesto estoy a hacer su voluntad. Saben que cuando la Biblia habla de siervo, habla de esclavos. Los esclavos no ponían condiciones, obedecían. Los esclavos no elegían, sino estaban sometidos a lo que su Señor decía. Cuando uno realmente es esclavo de Jesucristo, ya no hace nuestra voluntad, sino hacemos la voluntad del Señor. Estamos dispuestos a decir: Señor, donde tú me pongas, yo voy a permanecer. Quiero serte fiel, quiero serte leal. Eso es lo que Dios quiere de una iglesia avivada. Una iglesia que afecte a la sociedad. Es una iglesia que avanza. Es una iglesia que no se estanca. Es una iglesia que no solo vive esto que vivimos, la enramada, la gloria de Dios, el quebrantamiento, el toque del Espíritu, sino, como le dijo el Señor a los apóstoles que estaban ahí en la enramada: bueno, ahora hay que ir al valle, muchachos. Está linda la presencia de Dios, está lindo el deleite, pero el trabajo está allá afuera. El Señor quiere que la iglesia esté avivada, encendida. ¿Para qué? Para conquistar, para entrar al terreno del enemigo y arrebatar las almas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es una iglesia que vive en el avivamiento, desea ganar almas para Cristo, acciona discipulando, enseñando, evangelizando, donde vaya. Si está en un grupo, gloria a Dios, pero no necesita estar en un grupo. Uno evangeliza y enseña en cualquier lado, porque tiene el fuego, tiene la pasión. Señor, yo tengo que ganar a esta gente para ti, porque si se muere se van al infierno. Hay un sentir, hay una compasión, hay misericordia, hay una visión de alcanzar a otros para que vengan al conocimiento de la verdad. Esa es una iglesia que vive en el avivamiento. Esa es una persona que está encendida por el Espíritu. Ama a sus hermanos. Una persona llena del Espíritu tiene amor por sus hermanos, tiene amor por la iglesia del Señor, porque es el cuerpo de Cristo. Se manifiesta en esos actos y es una persona que participa, es una persona comprometida, es una persona que avanza y no retroceda, alienta, levanta al caído y es prudente en palabras. Amén. Que el Señor nos ayude a poder realmente estar en el segmento de personas encendidas en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Fíjese, el 18 dice, estamos en Apocalipsis 3: por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirse. Está hablando de la santidad. Amén. La santidad, que es un requisito para aquellos que aman al Señor. La santidad no cuesta, hermano. La santidad viene de una manera progresiva cuando amo a Dios. Dios nos perdona, hay una gracia, nos restaura y vamos siendo transformados de gloria en gloria, porque hay una disposición de agradar a aquel que nos llamó y a aquel que nos alcanzó con su misericordia. Y dice: para vestirte y que no descubras vergüenza de tu desnudez, unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. Es la palabra que el Señor le daba a la iglesia. El arrepentimiento nos permite entrar en el avivamiento. El reconocer que necesito encenderme nos va a llevar a entrar realmente a vivir sumergido en el Espíritu. Hay una sociedad que necesita realmente la manifestación de los hijos de Dios. Y realmente Dios está buscando una iglesia que no realmente se deje seducir por el espíritu de este mundo o por los tiempos que estamos viviendo, sino que podamos estar arraigados y cimentados en la fe y buscando al Señor, buscando la dirección de Él y sabiendo que Él nos va a llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria, y que Dios quiere usarnos a todos para llevar luz y para llevar esperanza a los que están un día como estábamos nosotros, en tinieblas, encadenados, fríos, muertos espiritualmente. Dios te quiere usar a vos, Dios me quiere usar a mí, Dios quiere usar a la iglesia de la ciudad
para que San Antonio de Areco conozca a Cristo, para que las ciudades conozcan a Cristo, para que Argentina conozca a Cristo, y para eso necesitamos una iglesia encendida, a través de la oración, a través del ayuno, a través del servicio. Es ahí donde vamos a ver la gloria de Dios y Dios respaldando con poder y con gloria. ¿Cuántos dicen amén?